Bueno, estamos con el profesor Germán Alarco Tossini, que gentilmente ha hecho un lugar en su agenda para poder concretar este diálogo. Le agradecemos profundamente al profesor su disponibilidad. Particularmente en este caso nos convoca el poder compartir con él algunos principios generales que hacen al aporte que la economía de Francisco puede ayudarnos, ¿no? Y puede proveer a este proceso de problematización que estamos iniciando en torno a la responsabilidad social y el compromiso social de nuestras universidades, en torno a al menos 4 puntos que nos parecían como importantes, ¿no? En primer lugar, que el profesor pudiera comentarnos sobre cuáles son los puntos centrales que plantea esta iniciativa, qué posibilidades y retos cree él que plantea la economía de Francisco al contexto universitario, ¿no? Qué tipo de universidad y qué función estamos llamados a asumir frente a estas posibilidades y retos. ¿Cómo cree él que se reformula o debería reformularse la responsabilidad social de las universidades frente a estos lineamientos? Y, bueno, si hay tiempo y él lo ve pertinente, bueno, ¿cómo visualiza los aportes de ciertas metodologías pedagógicas específicas, como puede ser el aprendizaje-servicio, frente a estas nuevas exigencias? Esos son los ejes, digamos, de diálogo en torno a los cuales invitamos al profesor Germán. Contarles que él es profesor investigador a tiempo completo de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico, ¿no? De la querida Universidad del Pacífico, que forma parte activa también de la Red de Responsabilidad Social Universitaria de AUJAL. Tiene especialidades en macroeconomía, en finanzas, moneda, infraestructura, distribución del ingreso, energía y gestión. Es exfuncionario del Banco Central de Reserva del Perú, del Ministerio de Economía y Finanzas, como viceministro de Economía y director general de Asuntos Económicos, expresidente del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico y asesor en el Instituto Nacional de Planificación, también exfuncionario de la Secretaría de Transporte y Comunicaciones, de la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos, con obviamente formación de posgrado consolidada, con maestría, ¿no? En economía y, como decíamos, docente de la Universidad del Pacífico con larga experiencia profesional en la materia, con publicaciones académicas, ¿no? Así que un gusto poder tenerlo a él de invitado, ¿no? Que no solamente su currículum responde a no solamente a una gran trayectoria profesional y académica, sino también a compartir la identidad jesuita que nos une. Así que, profesor, le damos la bienvenida y bueno, quedamos atentos a las reflexiones que usted pueda compartir con nosotros como disparadores para el proceso que estamos tratando de propiciar entre nuestras universidades. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Lo primero que quería comentar era cuáles son la importancia de Fratelli Tutti en el campo de la economía. El Papa Francisco se refiere a un objetivo importantísimo en estos tiempos de pandemia, de construir un mundo mejor. Y para construir ese mundo mejor, nos dice que hay que partir comentando de que el mundo ha actuado demasiado individualmente ante esta crisis y que en realidad lo que ha faltado es una visión colectiva para enfrentarla. Entonces, a diferencia de lo que es Laudato Si, que es un manifiesto a favor del cuidado del ambiente, en este caso el tema del Fratelli está muy orientado a tratar de contribuir a que cambiemos nuestra forma de pensar y actuar. El objetivo es entonces construir una sociedad mejor y a partir de ese objetivo lo que se hace en Fratelli Tutti es una crítica en términos de lo económico sobre el modelo que actualmente es el hegemónico en la mayoría de las economías de nuestros países. Es este concepto del modelo neoliberal.
nos dice que este modelo neoliberal es simplemente la búsqueda del interés individual, que no hay interés colectivo, que no hay búsqueda de bien común. Nos dice que este modelo es un modelo basado ante todo en las ganancias, donde lo único que importa es eso y para obtener eso, pues no importa nada. También nos dice que es un modelo donde, basado en el egoísmo, basado donde hay ausencia total de la solidaridad, de la búsqueda del bien común. Y son elementos efectivamente muy importantes del modelo neoliberal. No se mete, no se introduce el Papa Francisco en lo que serían las características más economicistas de este modelo, pero siempre es importante señalarlas, y son tres. La primera, que el modelo neoliberal busca menos Estado o un Estado al servicio de los mercados, esto es, todo está sometido, subyugado a lo que son la libre, entre comillas, operación de los mercados. Lo segundo, que este mercado es el encargado de procesar toda la información, de establecer las señales de mercado, y que a partir de este se determina una distribución del ingreso, pero que responde básicamente a fenómenos como poder. Es decir, en realidad lo que hace el mercado es reproducir las condiciones previas. Y si estas condiciones previas eran de mayor desigualdad, lo que hace a partir del mercado es amplificarlas. También nos dice que esta instancia que es el mercado es superior a todas las otras. Es decir, el Estado no importa, los individuos deben operar de manera libre y que cualquier acción colectiva es perniciosa. El Papa Francisco nos dice todo lo contrario. De lo que se trata es de construir un mundo mejor, una nueva sociedad donde predomine el interés de todos, el bien común, donde no solo se trate de maximizar ganancias, sino que se respete los derechos de las poblaciones, de las poblaciones oprimidas, de los sectores excluidos, de los trabajadores. Nos dice también que frente a este modelo egoísta hay que actuar de manera solidaria y colectiva. Yo creo que es una aportación importante, es una importación importante en el sentido que efectivamente el mundo, este modelo capitalista, transcurrió en dos grandes etapas. Lo que fue la edad de oro del capitalismo entre los años posguerra mundial, Segunda Guerra Mundial, y hasta los años 70, donde el eje central era, o el motor principal de la economía eran los salarios. Y hemos pasado a partir de los años 80, 90 a este modelo neoliberal donde el motor es el endeudamiento, es la acción individual. Y en ese sentido es importante, a propósito de esta pandemia, y no es solo un llamado del Papa Francisco, cuando uno revisa, por ejemplo, los documentos hasta del Foro Económico Mundial, que menciona, digamos que aglutina el parecer de empresarios y de políticos a nivel mundial, ellos están hablando a propósito de la pandemia de un nuevo gran reinicio. Entonces yo creo que las palabras del Papa Francisco se alinean con las de empresarios a nivel global, políticos a nivel internacional, organizaciones internacionales. Por ejemplo, a nivel de América Latina se está hablando, y creo que van en la línea de los planteamientos del Papa Francisco, de una reactivación transformadora. Y esa reactivación transformadora se basa en tres elementos que también obviamente son relevados por el Papa Francisco. El primero, relativo a que necesitamos más Estado que mercado, o más Estado, un nuevo balance de más Estado, obviamente un buen Estado. Lo segundo, que necesitamos más equidad, necesitamos una sociedad menos desigual, que se ha gestado y que se ha ampliado en términos de desigualdades con el neoliberalismo, y necesitamos también una sociedad en transición ecológica. Y esto se amarra
con la encíclica anterior de Laudato Si. Entonces yo creo que hay que destacar que la encíclica Fratelli Tutti de construir un nuevo mundo mejor es muy pertinente en estas circunstancias de la pandemia del COVID-19 y que se alinea perfectamente con lo que se viene discutiendo a nivel internacional. Un tema importante de la encíclica, yo lo menciono aquí en el Perú, es el tema de que lo que está haciendo a través de Fratelli Tutti es buscar un nuevo consenso social. Es decir, este nuevo consenso social consiste en qué? En que la salud de las personas es importante, que todos los derechos sociales de las personas deben ser destacados, que el individualismo, sin una mirada por el bien común, no conduce a parte alguna. Y en ese sentido, en nuestras economías, en nuestras sociedades de América Latina, se está buscando y caminando en esa dirección, ¿no? Se está buscando en la idea de construir un nuevo pacto social que también, hemos comentado hace unos segundos, fue promovido desde el Papa Francisco con Fratelli Tutti. Vemos los movimientos en Chile, la semana pasada, el domingo pasado, se ha votado por una nueva constitución, ya los miembros integrantes de esta Asamblea Constituyente. En el Perú, un tema importante que se está discutiendo, hay dos grandes partidos que están disputando la segunda vuelta. Uno plantea la necesidad de constituir un nuevo pacto social, el otro no, dice que hay que mantener el vigente. Y en Colombia también las recientes manifestaciones son un surgimiento de la necesidad de que las cosas deben cambiar. Obviamente el Papa Francisco y todos nosotros estamos en la dirección de que estos cambios se deben de dar de manera pacífica, y en ese sentido Fratelli Tutti es una invocación, es un llamado a todos para generar estos cambios que cada sociedad necesita y que el mundo necesita. Yo creo que es un poco para ver el tema de cuál es el contenido de lo económico, la importancia de Fratelli Tutti para todos nosotros. Lo segundo que comentaría, Daniela, es, efectivamente, ustedes son del área de responsabilidad social universitaria. Las universidades se deben a sus, diríamos en términos empresariales, a sus stakeholders. Y un actor importante para ser responsable socialmente es la sociedad. Las universidades, y más las universidades jesuitas, se deben a su entorno. Y en ese sentido, yo he trabajado en una universidad jesuita, lo estoy haciendo. La idea es cómo aportan estas universidades a este cambio, a esta necesidad de un mundo mejor. Y es un tema central, ¿sí? Y yo creo que es importante que estemos hablando de estos temas en este momento. Eso en cuanto a la importancia de responsabilidad social universitaria y cómo todas nuestras universidades deben orientarse a la mejora de las condiciones de vida de toda la población, pero en particular de los sectores excluidos, ¿sí? No voy aquí a hacer una presentación de cuáles son los sectores excluidos, pero en todas nuestras economías, pues esto es claro y manifiesto. Esto en términos diríamos, de la economía positiva. Yo creo que las universidades tienen aquí, las universidades jesuitas, en particular en los departamentos de economía, que tomar en serio este llamado. Lo que ocurre desafortunadamente es que una cosa es el estatuto de nuestras universidades y otro es el contenido de lo que realmente se dicta a nuestros estudiantes. Y aquí hay que anotar que el neoliberalismo es también un programa intelectual, es un programa político. Y lo que ha ocurrido con nuestras universidades jesuitas es que pues han controlado nuestras mallas curriculares, han controlado nuestros contenidos de lo que nosotros enseñamos a nuestros estudiantes.
Y en ese sentido yo creo que esta conversación puede ser útil para recordar que debemos hacer un gran esfuerzo para incorporar estos elementos que el Papa Francisco y que decíamos organizaciones a nivel internacional están planteando como la necesidad de un nuevo pacto social para incorporarlo eh, como corresponda en las currículas de nuestros cursos. Desafortunadamente señalo, nuestras carreras de economía, nuestras carreras de administración, nuestras carreras de derecho, nuestras carreras en particular de las ciencias sociales están dominadas por este pensamiento económico neoliberal. Y cuando a mí me preguntan, ¿y qué dictas? Bueno, yo trato de dictar, hay que dictarlo estándar. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes deben tener esa capacidad de manejar las herramientas que todos los estudiantes manejan, pero hay que tener mucho cuidado en incorporar contenido teórico, contenido crítico, diferente. ¿Sí? Y en ese sentido, en el campo de la economía, que es mi campo, recordar que hay paradigmas de política económica, que en economía tenemos escuelas económicas. Y tal cual tenemos una escuela neoclásica, una escuela de la economía estándar, que es la economía neoliberal, hay otras escuelas como la institucionalista, la keynesiana, la post-keynesiana, la neo-keynesiana, la marxista, por citar algunas de estas, que deben mantenerse en las currículas de nuestros cursos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que todo el contenido no ortodoxo ha tendido a desaparecer. Y esto lo hemos visto, yo lo he visto, lo ha visto mi esposa, que también es profesora de economía en la Universidad Iberoamericana en México, en la Universidad también del Pacífico en el Perú, en la Ruiz de Montoya, aquí también en el Perú, donde lo que tenemos es que todos estos contenidos teóricos, analíticos, esta perspectiva crítica es dejada de lado. Entonces yo creo que este Es bien foro es un llamado. interesante, perdón, ¿no? Que porque me entusiasmo Sí, en el adelante, adelante, intercambio, ¿no? Daniela. Digo, tal vez ustedes lo miran desde la perspectiva económica, pero digo, en lo personal yo pertenezco a la Escuela de Arquitectura y cuando uno mira los modelos de desarrollo urbano, los principios de economía urbana que predominan en nuestras ciudades, están totalmente cooptados por este pensamiento, ¿no? Y todas las otras formas de desarrollo territorial, de ocupación del territorio, de modos de habitar, ¿no? De sostenibilidad territorial, bueno, parecen no tener cabida en nuestros planes de estudio, ¿no? Y sin embargo, muchas veces después, no muchas veces, padecemos esa ciudad, en el caso de ustedes, padecemos esa economía, ¿no? Que enseñamos y que de alguna manera ayudamos a consolidar, ¿no? Me parece que ahí hay un punto sumamente neurálgico. Hoy hablábamos en el foro también con el resto de los homólogos, que incluso esta tensión ¿no? Entre cómo avanzar hacia modos de desarrollo de conocimiento, uno llamaría alternativos, pero que en realidad no por alternativos son de menor rango, sino como nuevos modos de desarrollo en un contexto académico donde muchas veces tensionan con rankings, con sistemas de acreditación que están bien lejos de eso, ¿no? Y que creo que en ese sentido bueno, esta tensión de, ¿no? De ser voceros de otro mundo, de otra forma, ¿no? De economía, de relaciones, de ciudad, de vínculos, ¿no? Uno lo podría asociar a todas las disciplinas, entra en contradicción con estos esquemas. Sobre esto mismo, y coincidimos plenamente, el tema de, por ejemplo, los contenidos económicos en derecho. En realidad, lo que se les enseña a los abogados en nuestras universidades jesuitas es la concepción más neoliberal extrema. Estamos hablando de los libertarios como Hayek. Y aquí uno observa una gran contradicción.
A los abogados a los cuales les enseñamos o son los profesionales claves del orden institucional, les decimos que prácticamente no se necesita el Estado. Es decir, es esa la visión económica que se les enseña a los abogados. Entonces vemos ahí, al contrario, es decir, derecho es reglas, derecho son instituciones, y les decimos a ellos que el Estado no debe existir, que el mercado se encarga de resolver todos los conflictos. Eso el Papa Francisco lo plantea claramente en Fratelli Tutti y dice, no, el mercado no soluciona las cosas. El mercado lo que hace es distribuir conforme a la estrategia del goteo, es decir, simplemente o chorreo, como le llama el Papa Francisco. En ese sentido, lo que le enseñamos a los estudiantes de Derecho nada tiene que ver con lo que se dice en Fratelli Tutti, y cuando vemos lo que se les enseña a los estudiantes de Historia, también les decimos que se olviden de los grandes agregados, de las visiones de toda la sociedad, y les decimos, bueno, comiencen a dedicarse a los estudios de empresarios. Es decir, lo que hemos llevado a hacer es una suerte de fragmentación de la realidad, donde los pedacitos son tan pequeños y donde se pierde esa visión de conjunto necesaria para construir esa visión agregada. Comentabas otro asunto importante. Efectivamente, todas nuestras universidades han entrado a la carrera por las acreditaciones internacionales. ¿Cómo nos califican en nuestras universidades? En función a las contribuciones en artículos de The Web of Science. No interesa si aportamos o no a la mejora de las condiciones de vida de la población, sino se trata de escribir en journals extranjeros, porque en el caso de economía en el Perú no existe ninguno de Web of Science. En Argentina solo hay una revista, que es Desarrollo Económico, en Argentina. En Uruguay no hay ninguna que sea Web of Science. Y en Chile sí está la revista de la CEPAL, está la de la Universidad de Chile, creo que también la de la Pontificia Universidad Católica de Chile, pero en general tenemos para ser rankeados que escribir para otros contextos, no para nuestros contextos. Y ese es un tema importante, ¿no? Es decir, tenemos o necesitamos de una universidad más crítica frente a la realidad. Hemos perdido también capacidad crítica. Necesitamos una universidad más orientada hacia la aplicación, economía aplicada en el caso de mi materia. Yo trato de hacer mucha economía aplicada y trabajo con muchos estudiantes y veo cómo batallan, es decir, les colocaron una fórmula, ecuaciones diferenciales, mil cosas muy sofisticadas, pero cuando les decimos, a ver, aterricemos para resolver este problema concreto, ahí comienzan a patinar. Entonces nos falta, decimos, más análisis crítico, más economía aplicada, y nos falta también involucrarnos con la sociedad, es decir, resolver a través de la economía aplicada problemas concretos de las personas. Yo me acuerdo que en mi universidad se promovió en una época, décadas atrás, siguiendo esta declaración de principios de la universidad, la idea de trabajos de investigación, de tesis orientadas a solucionar problemas prácticos. Cuando estas tesis llegaban a los jurados las descalificaban, los castigaban a los estudiantes. ¿Por qué? Porque no incluían toda la sofisticación que requiere la economía estándar. Entonces, lo que era un buen propósito terminaba en que los estudiantes eran castigados, porque si yo voy a analizar una comunidad pobre en cualquier lugar del país, yo voy a crear la información de base. Entonces no voy a poder plantear muchos modelos sofisticados, sino que voy a armar de la nada la información base para el análisis. Pero eso no era suficiente para los jurados, y estas personas que trabajaron en ese esfuerzo u objetivo de involucrarse y resolver problemas concretos, terminaban siendo castigadas. Entonces yo creo que si nos decimos responsables socialmente, tenemos que tomar el documento de Francisco
y pensar que esta visión de Francisco no es solo de Francisco, sino que está compartida en este mundo que ha sido sacudido por esta pandemia, donde nos sentíamos dueños de toda la realidad, de la capacidad de cambiarla de manera radical, y nos damos cuenta que un virus microscópico es capaz de generar millones de muertos, de generar un paro de la economía mundial y de generar graves afectaciones hacia adelante, porque a mí me toca analizar eso. En el caso del Perú, ya la producción está prácticamente a niveles del 2019, pero está a niveles del 2019 con casi 2.300.000 trabajadores en sus casas. Entonces, la economía se ha activado, pero la pandemia ha impulsado la digitalización, las nuevas tecnologías, robotización, etcétera. Y esto lo que está generando hacia adelante es un panorama bastante complicado, porque si no tenemos empleo, no tenemos salarios, no tenemos ingresos, no tenemos demanda, la economía no va a crecer, y en ese sentido necesitamos de más Estado, necesitamos de una orientación de la economía más que hacia los intereses individuales, sino en búsqueda de bien común. Entonces, yo creo que no es solo el Papa, es una necesidad resaltada por muchos y resultado de una evidencia de los daños que está generando la pandemia, no solo en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo. En el caso peruano, justo estamos haciendo unas estimaciones con modelos matemáticos, modelos de insumo producto, se dice, en el mejor escenario hacia el 2030, ¿qué va a pasar con la población inactiva, la que se queda en sus casas? Vamos a tener a 4 millones de personas más en sus casas. ¿Por qué? Porque no hay trabajo decente. Quizás no van a estar todos en sus casas, pero lo que va a ocurrir es que estas personas, estas 4 millones, van a tener que dedicarse a actividades informales, van a estar subempleadas en ingresos por horas, con unas condiciones muy precarias. Y en ese sentido, la necesidad de que la economía baje de su nube y aterrice para buscar soluciones concretas a estos millones de personas que van a quedar sin empleo, pues es dramática, ¿no? Y en ese sentido yo creo que las universidades jesuitas deben dar el ejemplo, ¿no? Deben dar el ejemplo con más pensamiento crítico, más economía aplicada, más trabajo orientado a resolver problemas concretos de la sociedad. Yo creo que en eso estamos, más Excelente, o menos. profesor. La verdad es que daría para quedarse largo y tendido conversando, ¿no? Porque creo que esta perspectiva de una universidad, eh, hablábamos hoy, en salida, ¿no? Al servicio de la sociedad, ¿no? Y que se cuestiona incluso los estándares con los cuales se evalúa a sí misma. Por ahí es fácil decirlo, pero somos conscientes de lo difícil, ¿no? que es cuestionarnos a nosotros mismos, incluso romper esos modelos ¿no? de evaluación que están muy instalados, ¿no? que están muy instalados Así en el mundo es. académico, que están muy instalados ¿no? en los currículums, incluso en los prestigios personales e institucionales, ¿no? Pero creo que en ese sentido de eso se trata. Así que le agradecemos profundamente las contribuciones sumamente inspiradoras y muy claras, así contundentes, incluso en lo operativo, ¿no? En las metodologías pedagógicas, en las orientaciones que debiéramos, eh, a las cuales deberíamos empezar a prestar atención con más énfasis, ¿no? Y está bueno escucharlo también desde alguien que viene de disciplinas así, eh, no, uno podría decir más, no son duras, pero sí como es la economía, ¿no? Da doble gusto, ¿no? Así es. Así Entonces, es. en ese sentido, agradecerles profundamente la disponibilidad en primer lugar y las contribuciones, ¿no? Así que, y seguramente que por ahí lo vamos a estar molestando tal vez en otra ocasión o con motivo de algún encuentro para que nos ayude a seguir iluminando algunos
conceptos que nos parece que pueden servir mucho a que todas las universidades jesuitas, ¿no? Podamos hacer eco de esto en la región e incluso ayudar a que sea también desde la región un pensamiento que podamos impulsar, ¿no? Desde América Latina a nivel de educación superior. Son metas sumamente ambiciosas, pero digo, en ese sentido la función de la universidad también tiene que apostar a generar este tipo de pensamiento crítico, ¿no? Que también supone pensarse a sí mismo, ¿no? No solamente Así es. pensar el hacia afuera, sino también qué tal estamos siendo como universidad. Así es. Antes de terminar, simplemente comentar, por ejemplo, en nuestras universidades tenemos un código de género en términos de proponer, digamos, digamos, impulsar que en nuestras facultades obviamente haya una apertura total y haya una participación importante de la mujer. Yo creo que esto debe extenderse a una suerte de código también de apertura y pluralidad. Es decir, no se trata de traer estudiantes de simplemente como profesores del London School of Economics, sino hay que tener una apertura ideológica en términos de el personal que nos va a apoyar. Y también yo creo que hay que tener una apertura en abandonar esta lógica productivista, dicen. Es decir, digo, está bien, necesitamos maestros que escriban en the Web of Science, pero necesitamos también de maestros que escriban libros que contribuyan a la mejora de las condiciones de vida de nuestra sociedad.